Y continuamos con nuestro espacio literario y vamos a hablar de literatura infantil. Y qué mejor que tener aquí a mis tertulianos. Muy buenas noches, Rui Vega. Muy buenas Hola María, noches. ¿qué tal? Y tenemos por aquí a Manuel Morales. Iba a decir críticos literarios, escritores, crítico de cine, pero sobre todo, como dije la última vez, humanistas, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que sí que nos gusta es el amor al conocimiento, el amor a la cultura. Y es muy importante que, gracias a la cultura que nosotros tenemos, esa literatura que ha prevalecido a lo largo de los años, es la que tenemos ahora mismo sobre la mesa, algunos ejemplares de lo que ha sido la literatura infantil, una literatura en muchos casos aleccionadora y que en otros tantos ha desarrollado nuestra creatividad y nuestra imaginación. Bueno, realmente tenemos tres ejemplos muy exquisitos y apetitosos sobre la mesa, porque ¿quién no ha leído? Digo de nuestra generación, porque es verdad que a lo mejor de las que hay ahora no lo sé, pero Alicia, de Lewis Carroll, por ejemplo, o tenemos también los cuentos de Hans Christian Andersen, ¿no? Y después tenemos a Peter Pan, fantástico. Yo creo que, como decía Rui, que mucha gente dirá, bueno, seguro que el libro no lo ha leído, pero la película sí. Seguro, son grandes clásicos. En esta ocasión los hemos elegido porque además son grandes renovadores, porque como bien decías tú, el cuento tuvo una tradición hasta estas tres obras y otras, ¿no? Moralizante, es decir, se trataba de darles una enseñanza a los niños. Había ejemplos de cuentos y de recopilaciones de cuentos como Las Mil y una Noches, por ejemplo, pero realmente lo que hace Barrie o lo que hace Lewis Carroll o Hans Christian Andersen es hacer el cuento para divertir. En el caso de Alicia está muy claro, ¿no? Lo que hace Lewis Carroll es un cuento por el simple hecho de divertirse. Él se divirtió mucho escribiéndolo. Sí. Yo creo que una de las páginas más comunes de la literatura es esa imagen de cuando él va con Alicia, que era una niña real, era la hija del decano de la Christ Church College en Oxford, iban por el Támesis y en ese momento le dice que le cuente un cuento para animar el viaje y se le ocurre el cuento de Alicia en el País de las Maravillas. Sí, esa es una de las imágenes más clásicas. Y bueno, realmente hoy en día, ¿quién no conoce a Alicia? Como dices tú, es un personaje pues tan conocido o más que el Quijote. Sí, y además, aparte de lo que es la diversión en sí, del valor que tiene el libro, luego tiene un montón de, antes de entrar lo comentábamos, estábamos hojeándolo, de diálogos o de escenas que son no insuperables, pero vamos, que son que a día de hoy podrían estar vigentes perfectamente, tanto por lo que cuentan, como cómo lo cuentan, como el trasfondo que hay detrás, ¿no? Entonces, pues esa escena de la reina, ¿no? En el juicio, el famoso sombrerero, son como ¿no? frases célebres para tener en tu día a día. Entonces, son, tanto Alicia como los otros dos, de hecho es literatura inmortal, digamos, o sea, que es de hace 100 años, de 200, pero dentro de 100 se seguirá hablando de ellos seguramente, igual que de otros como El Principito o por similares. Supuesto, ese es uno de mis libros preferidos, El Principito. Fijaros que Peter Pan ha dado nombre hasta un síndrome, ¿no? El síndrome de Peter Pan. El síndrome de Peter Pan. Totalmente. El hombre que no quiere crecer. Y realmente sí que representa eso, aunque ya había habido un antecedente, porque Barrie era muy admirador de Mark Twain. Y Mark Twain había hecho ese personaje tan fantástico que es Huckleberry Finn, que en el fondo es un Peter Pan, es decir, es un niño que va por el Mississippi, que se niega digamos, a obedecer, es un rebelde, pero a la vez es bueno, tiene buen corazón, ¿no? Y hay mucho de Huckleberry Finn en la figura de Peter Pan, claramente, yo creo, sí. Sí, sí. Es genial. Tiene unos valores también muy bonitos, ¿no? Y yo creo que todo esto, como hemos dicho antes, sí que es una forma de aleccionar, pero al mismo tiempo de instruir, ¿no? Simplemente leyéndolo. Sí. Sí, en el caso, por ejemplo, también de Hans Christian Andersen, ahí también se ve una cierta crítica y tono moralizante, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en La princesa del guisante, esa crítica que hace a la aristocracia, aunque él siempre quiso pertenecer, siempre quiso ascender en la escala social, pero esa princesa del guisante que le ponen tantos colchones y aún así siente el guisante, ¿no? Ahí hay mucho de crítica para decir hasta qué punto la aristocracia se considera una casta superior, pero los cuentos de Andersen son una lucha contra precisamente ese sistema de castas que estaba vigente en la Europa del 19. Yo creo que además Hans Christian Andersen es otro renovador porque introduce la figura de que
le da vida a objetos cotidianos. Puede ser una aguja, una peonza, y nos parece normal desde entonces, pero entonces no lo era. Entonces fue una gran renovación hacer eso, ¿no? Que no lo habían hecho. Los hermanos Grimm se habían limitado a recopilar cuentos orales, pero Hans Christian Andersen, utilizando esas fuentes, ¿no? Porque él era un hombre que de pequeño en el sanatorio de Odense escuchó mucho, lo llevaba su abuela a las hilanderas y escuchaba los cuentos. Él renovó totalmente el cuento europeo, bueno, convirtiéndose en una figura clásica. Sí, sí, sin duda. Y también yo creo que son libros, estos 3 ejemplos y otros muchos, que yo creo que incluso en La Claqueta en algún momento lo comentamos con algún otro libro, que merece la pena, aunque los hayas leído de chaval o de joven, volver a leerlos ya de adulto, porque seguramente no los leas igual y seguramente lo veas de otra manera de cómo lo veías entonces. Entonces tienen pues esa capacidad de que el libro un niño de 15 años lo ve de una manera y, como bien decía Manuel, le entretiene a Alicia porque es un libro para entretener, pero una persona de 40 años pues a lo mejor ya lo ve un poco diferente, también entretiene, pero notas ciertas... Tiene otros matices, desde luego que sí. ¿Cuál es la historia de Alicia? O sea, el personaje que más os haya llamado la atención. A mí el sombrerero loco, sin ninguna duda. A mí como jurista o la reina. Me impresiona mucho la importancia que le da al testimonio de Alicia, como tú decías, sí. Y al juicio, en el que la reina de corazones dice esa frase de: primero, dice, nada de veredicto, primero la sentencia, luego ya la haremos el juicio, ¿no? Es decir, eso es muy actual, ¿no? La presunción de primero eso a día de condenamos a la gente, ¿no? vigente. Y luego ya si eso le hacemos un juicio, ¿no? Luego haremos el juicio, o sea, que es muy actual a la vez. Totalmente. Y luego el gato también, que es... Bueno, el gato, el conejo blanco, ¿no? Que luego en algunas películas como Matrix, recordáis que dice, sigue el conejo blanco, ¿no? Follow the white rabbit, dice, ¿no? Y lo tiene grabado, ¿no? Pues yo creo que ha influido mucho Alicia posteriormente en el cine y en la literatura. Bueno, los tres, porque han influido mucho. En el caso de Peter Pan, le decía yo antes, digo, originalmente no fue una novela, era una representación teatral, y además tuvo muchas representaciones. Barry se hizo millonario con el tema de Peter Pan, y solo después, cuando le dijeron que lo hiciera, hizo el cuento. También es verdad que bueno, eran libros, historias más que conocidas, y lo serían a día de hoy igualmente, pero es verdad que el cine, algunas de ellas, si ya estaban en el top, las ha convertido en algo mundial o a nivel global, ¿no? Totalmente. Peter Pan tiene no sé cuántas adaptaciones tendrá, versiones, adaptaciones de dibujos animados, de actores de carne y hueso, Alicia igual, bueno, los cuentos de Andersen por supuesto también. Entonces sí que muchas veces que hablamos de la relación entre la literatura y el cine, en este caso pues se ve muy bien porque, yo repito, serían igualmente conocidos y los conocería todo el mundo, pero bueno, de algo que era un fenómeno global lo han lanzado al estrellato mundial, digamos, este tipo de historias. Fijaros que hay escenas como, por ejemplo, el hecho de volar en la literatura. Hasta Peter Pan, los personajes voladores se limitaban a los de Las Mil y una Noches, algún cuento en el que salía en una alfombra voladora, pero a partir de Peter Pan son muchos los personajes. En Harry Potter, cuando va en el grifo volando, eso es un remedo de Peter Pan. Y a partir de ahí, el hecho de volar y los niños, bueno, pues se hace algo común, ¿no? Que se ve en muchas películas. Si os parece, que enseñe Manuel los ejemplares que ha traído, porque no son libros... Esta es una edición que está ilustrada por el ilustrador original, que es John Tenniel, ¿no? La primera edición que se hizo eran en blanco y negro, pero bueno, para esta edición conmemorativa se le dieron color. Yo creo que Alicia está asociada sobre todo a este gran ilustrador que fue. Luego se han hecho muchas a John Tenniel, ¿no? Y es un libro de colección. A mí me gustan mucho las ediciones infantiles porque son libros realmente que merece la pena tener, y que además son ediciones muy cuidadas, más cuidadas que las de los adultos. Sí, sí, son estos libros para tener. Sí. Pues son unas ilustraciones impresionantes. Y tiene mucha poesía, efectivamente, como dices tú. Pues muchísimas gracias, chicos. Y nosotros vamos a tener que continuar con más entrevistas. Me habéis dejado con la miel en los labios, pero seguimos la próxima semana, y como también la miel va a ser la protagonista en esta entrevista, puntos suspensivos. Continuamos ahora.